Revelado. Los siniestros encuentros ocultos de taxistas que desafían lo inexplicable. Era una noche oscura en Medellín, la ciudad que nunca duerme, pero también esconde secretos que acechan dentro de sus sombras. Daniel, un taxista de 32 años, con el corazón en un puño y sudor frío en la frente, se encontraba en la parada del parque de la 33. La bruma espesa se arrastraba por el pavimento, como si la misma ciudad tratara de ocultar algo. Desde su viejo taxi amarillo escuchaba risas lejanas mezcladas con susurros inquietantes. Uno nunca sabe lo que hay detrás de un rostro. Cada pasajero era un enigma, y Daniel, a pesar del miedo, los escuchaba. Esa noche, todo se sintió diferente. La atmósfera estaba tensa, cargada de una sensación estrangulante. Sin embargo, una figura apareció de entre las sombras. Era una mujer elegantemente vestida. Su belleza destacaba, pero su mirada era un abismo. «Llévame a la tercera calle», dijo con un susurro que parecía atrapar el aire a su paso. Los escalofríos recorrieron la espalda de Daniel. No era solo su voz. Era como si en sus palabras se escondiera un secreto aterrador. Mientras se adentraban por calles conocidas, la mujer comenzó a hablar. «Las sombras vagan por esta ciudad. Algunos pasajeros desaparecen y dejan solo ecos de risa en la oscuridad. Deberías tener cuidado con lo que encuentras en el camino». Daniel sentía su corazón retumbar en sus oídos. Palabras como esas no deberían ser casuales. Y cada vez que la mujer sonreía, el ulular de una sirena resuena en su mente. El pánico lo abrazaba, pero su curiosidad lo mantenía al volante. Al llegar a su destino, la mujer se deslizó fuera del taxi, y antes de que Daniel pudiera preguntar algo, se desvaneció en la noche como una sombra. Se quedó allí, en la oscuridad, sintiendo su risa inquietante resonar en su cabeza. Esa noche no pudo dormir. No era solo un desvelo, era un tormento. Al día siguiente, conversando con otros taxistas en la estación, descubrió que no era el único. «Una vez recogí a una chica en la 40, decía un compañero. Me dijo que viajaba a un lugar donde el tiempo se detiene. No la volví a ver. Cada relato era más aterrador que el anterior, y la ansiedad iba en aumento. La policía parecía ignorar lo que estaba ocurriendo. Las desapariciones eran un eco lejano, casi un susurro, pero palpable, y Daniel no podía ignorar esa desesperación urbana que lo atrapaba. La figura de la mujer, con su risa, regresaba a sus pensamientos y no podía quitarse el escalofrío de la piel. Así que, decidido a enfrentar sus miedos, volvió al mismo lugar donde había recogido a la mujer. La tensión estaba en el aire, las luces parpadeantes y los sonidos distorsionados de la ciudad lo envolvían. Con el corazón en la garganta, cada instante se sentía eterno. Al mirar hacia la entrada del parque, lo que vio le paralizó la sangre. Una figura se materializó entre la neblina y no estaba solo. Había otros taxistas con miradas inquietas y rostros pálidos, rodeando a esa sombra que parecía ser el centro de su angustia. Sus corazones latían desbocados y el miedo vibraba en el aire. ¿Qué ocurriría en ese tenso encuentro? Mientras la ciudad se sumía en un silencio aterrador, Daniel comprendió que lo que estaba por suceder podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o un descenso a lo desconocido. La risa resonante de la mujer inundó su mente una vez más, recordándole que el verdadero terror a veces no es lo que uno ve, sino lo que uno no puede entender. La línea entre la realidad y la pesadilla era delgada, y él estaba a punto de cruzarla. La figura en la neblina avanzó. Sus contornos se hicieron más nítidos, pero el rostro seguía siendo borroso, como si una sombra la cubriera. Era como si el aire mismo se volviera más pesado. Daniel sintió que sus pies empezaban a moverse involuntariamente hacia adelante, hipnotizado por un magnetismo oscuro.
Los otros taxistas se habían hecho un círculo temeroso a su alrededor, intercambiando miradas inquietas que revelaban la misma angustia. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó uno de ellos, su voz temblando, como si las palabras pudieran romper el hechizo que los mantenía allí. La sombra se detuvo, y sin decir una palabra, levantó una mano y mostró una pequeña caja, desgastada y cubierta de tierra. Una risa escalofriante llenó el aire, resonando en las mentes de todos los presentes. Era un sonido familiar, el mismo que había perseguido a Daniel desde su encuentro con la mujer. «¿Sabes qué hay dentro?», inquirió la figura. Su voz era suave pero penetrante, capaz de hacer que el más valiente se tambaleara. Nadie respondió. La tensión era tan palpable que podían escucharse sus propios corazones latiendo. «Dentro de ella hay verdades que no quieren ser descubiertas. Pueden liberarte o condenarte, pero es tu elección», continuó, mientras sus ojos, negros como pozos, buscaban a través de la multitud. Daniel sintió que su respiración se hacía escasa. La idea de abrir esa caja lo aterraba, pero también lo atraía. Era la curiosidad, un monstruo que devoraba su razón. Justo en ese momento, una ráfaga de viento agitó la bruma, creando figuras danzantes en la penumbra. Las sombras comenzaron a moverse alrededor. Susurros inaudibles llenaron el aire, soplando en su oído secretos inconfesables. Los otros taxistas retrocedieron instintivamente, como un animal que siente la presencia de un depredador. Pero Daniel se quedó, casi paralizado por la decisión que debía tomar. La mujer de la risa resonante atravesaba su mente y unas palabras surgieron de su memoria como si eco oscuro llenara su ser. Algunos pasan y otros quedan. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque sabía que no iba a conseguirlo. «Un mensajero», respondió la sombra inclinando ligeramente la cabeza. «Vengo por aquellos que ya están destinados a desaparecer y para aquellos que buscan la verdad. Pero siempre hay un precio». El aire se espesó aún más, como si la noche decidiera tragar todo lo que rodeaba a Daniel. En ese instante, el primer ladrido de un perro retumbó en la distancia, como un reloj que marca la hora de la fatalidad. Pero antes de que Daniel pudiera procesar lo que sucedía, la figura dio un paso adelante y dejó caer la caja a sus pies. Los murmullos se intensificaron entre los taxistas, y el miedo colectivo era el único hilo que los mantenía unidos. Daniel agachó la vista hacia la caja, sintiendo su interior vibrar, su corazón martillando como si supiera que una decisión se avecinaba. Extendió la mano, el sudor goteando de sus dedos, y una pregunta crucial lo abrumaba. ¿Sería un acto de valentía abrirla, o sería la manifestación de su propia perdición? Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la caja, la voz del mensajero resonó nuevamente. «Las sombras siempre se quedan, pero tú decides cuánto durarán en tu vida». Un desgarrador grito interrumpió el instante, proveniente de la oscuridad del parque, seguido de un silencio ominoso. En ese momento, la realidad de Daniel se desmoronó, junto con la esperanza de que todo esto fuera solo un mal sueño. ¿Qué se escondía dentro de aquella caja? ¿Qué sombras estaban a punto de salir y quién gritaría a continuación? La incertidumbre pesaba como un yugo y el terror estaba apenas comenzando. La elección había sido hecha, pero ahora el verdadero horror estaba por revelarse. La caja temblaba en el suelo, como si cada golpe de su corazón latente estuviera llamando a Daniel. Detrás de él, los murmullos de los taxistas se transformaron en un murmullo caótico. Algunos retrocedían, otros discutían en voz baja, con la mirada perdida, aún atrapados por un miedo paralizante. La sombra permanecía inmóvil, observando a Daniel con una intensidad inquietante. «¡Abre la maldita caja, Daniel!», gritó uno de los taxistas, empujando a otro hacia adelante, un golpe a la valentía del grupo.
pero su voz se apagó como un eco tras una avalancha de dudas. Un sudor frío comenzó a acumularse en la frente de Daniel, y su mano se detuvo a pocos centímetros del objeto. «¿Qué estás esperando? ¡Hazlo!». La voz chillona le pareció lejana, como un grito que provenía de un mundo indiferente. Miró a su alrededor, buscando en las caras asustadas algún destello de apoyo, pero solo encontró rostros pálidos y ojos desorbitados, incapaces de imaginar lo que significaría abrir aquella caja. Y entonces volvió a escuchar el grito. Esta vez era más fuerte, un lamento que venía desde la profundidad del parque, como la súplica de alguien que sabía que podía correr, pero no quería. La figura en la neblina sonrió, aunque su rostro seguía oculto en sombras. Las voces de los que han quedado atrás claman por ser escuchadas. ¿Tendrás el valor de oírlas? Daniel tragó saliva. La decisión se deslizaba sobre su piel como una serpiente fría. En el fondo, una parte de él quería saber, deseaba conocer las verdades ocultas que prometía la voz del mensajero, pero otra parte anhelaba escapar, dejar atrás eso que lo estaba consumiendo. Sin embargo, el tiempo no le daba tregua. La sombra parecía alimentarse de su vacilación. «Toma la caja, Daniel», insistió un taxista desesperado, y eso fue suficiente. La curiosidad ganó, como un fuego que devora sin piedad. Extendió su mano. El contacto con la superficie fría le hizo temblar. Fue como lanzar una piedra a un pozo oscuro, esperando que nunca regresara. Con un movimiento resuelto, levantó la tapa. Un fuerte viento sopló, haciéndole cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrió, quedó atónito ante lo que había dentro. La caja no contenía objetos, sino imágenes. Era una especie de portal hacia recuerdos y secretos olvidados, todos iluminados en un tenue brillo que hacía que las visiones parecieran cobrar vida. Algunos recuerdos eran suyos, otros pertenecían a extraños, todos entrelazados en una trama de desgracia, traición y dolor. Vio rostros conocidos, amigos que habían hecho pactos oscuros. Entonces las miradas se giraron hacia él, como un clamor de advertencia. Los ojos de aquellos que había perdido, la tristeza penetrante, el miedo, el perdón que nunca llegó. «¿Qué has hecho?», murmuró de repente uno de los taxistas, sus ojos desbordando pánico. Fue entonces que las sombras, como criaturas liberadas de su prisión, comenzaron a deslizarse fuera de la caja, envolviendo a Daniel, atrapándolo en un abrazo tenebroso. Un frío helado le recorrió la espalda, y la risa del mensajero resonaba en su mente, cada vez más fuerte, cada vez más cruel. «¡No! ¡Daniel, corre!», gritó un taxista, pero no había tiempo. Las voces resonaban más alto ahora, susurrándole secretos que nunca quiso escuchar, prometiéndole verdades que lo romperían. Mientras se sentía arrastrado hacia la oscuridad, una revelación fugaz atravesó su mente. Había hecho un pacto con el horror. «Estas no son solo sombras», alcanzó a pensar, luchando contra la creciente desesperación. Pero antes de que pudiera comprender completamente lo que significaba eso, los gritos y susurros lo envolvieron, y su mundo se oscureció por completo. Los gritos se desvanecieron en la distancia mientras Daniel desaparecía. Las figuras en la neblina danzaban como locas, dejando atrás un círculo de taxistas paralizados, incapaces de procesar el horror que acababan de ser testigos. Y entre ellos, la caja permanecía abierta, vibrante de vida, esperando al próximo incauto dispuesto a descubrir qué secretos atesoraba. Una sombra se abalanza hacia ellos, ahora con sed de más, y el eco de susurros es visible en el aire, prometiendo más que solo verdades. ¿Quién sería el siguiente? El silencio que seguía al grito era abrumador. Los taxistas, atrapados en un mundo en crisis, parpadeaban incrédulos, sintiendo cómo el aire se tornaba pesado. La figura nebulosa que había acechado la escena parecía cobrar fuerza, como si cada grito de terror de Daniel la alimentara. «¿Qué demonios fue eso?»,
preguntó uno de los taxistas, su voz quebrada por una mezcla de miedo y confusión. Los demás comenzaron a murmurar. Sus palabras se entrelazaban en un caos ensordecedor, mientras sus miradas se centraban en la caja. El brillo casi hipnótico emanaba de su interior, como si estuviera viva, deseando atraer a la próxima víctima a su oscuro abrazo. Entonces un crujido rompió la quietud. La tapa de la caja se movió ligeramente, como si una fuerza invisible intentara cerrarse. Un taxista, empujado por una mezcla de coraje y locura, se acercó. «No puede ser. ¿Hay algo más ahí dentro?» Sus manos temblaban, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. «¡Regresa! ¡No te acerques a esa cosa!», gritó otra voz, pero era demasiado tarde. Con un movimiento repentino, el taxista levantó la tapa. La luz del interior brilló intensamente y de nuevo un alarido desgarrador resonó en el aire. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras distorsionadas que parecían querer escapar. El miedo se transformó en horror a medida que aquellos que miraban se daban cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La caja no solo contenía recuerdos, sino un almacén de almas atrapadas. ¿Por qué está pasando esto? La voz de uno de los taxistas se alzaba, retumbando en un mar de inquietud. Era un hombre de mediana edad, su cara surcada por líneas de preocupación, su mirada fija en el espectáculo inútil que se desplegaba frente a ellos. Esto no es solo una caja, es una puerta a lo desconocido. Las sombras comenzaron a retorcerse, tomando forma, y de entre ellas surgieron rostros. Muchos eran familiares, pero otros pertenecían a seres que deberían estar en paz. Un murmullo de quejas resonó. «¡Libéranos!», gritó uno de ellos, su voz etérea pero desgarradora. «No sigas su juego, ellos solo quieren más, más». Nadie se movía. Cuerpos paralizados, horror y fascinación se entrelazaban. Otro taxista finalmente dio un paso atrás y se dio la vuelta. Su corazón palpitaba violento en su pecho. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Algo había despertado y ahora estaban atrapados en su propia pesadilla. De repente, el viento comenzó a soplar más fuerte, provocando que todo a su alrededor crujiera. Las sombras, como si hicieran eco del miedo colectivo, se lanzaron hacia el hombre que había abierto la caja. La visión se tornó borrosa, y en un abrir y cerrar de ojos, él ya no estaba. «¡Llevémonos a los demás! ¡Corramos!», gritaron varios taxistas mientras comenzaban a dispersarse en distintas direcciones. Pero aunque se alejaban, el eco del lamento de Daniel resonaba en sus cabezas. Se sentían como si cada paso que daban los hundiera en un abismo interminable, como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. Sin embargo, mientras algunos escapaban, otros se quedaban, fascinados por el horror que comenzó a impregnarse en el aire. Y la figura en la neblina sonrió una vez más. Sus ojos ocultos, pero fijos en aquellos que aún no habían sido seleccionados por la caja. «Ven, ven», susurró con voz seductora, atrayendo a un nuevo grupo de valientes dispuestos a desafiar lo desconocido. La sombra los aguardaba, cada vez más sedienta. ¿Quién sería el siguiente? ¿Acaso la verdad detrás del horror en la caja era tan tentadora que estaban dispuestos a perder todo por conocerla? Las preguntas flotaban en el aire. Justo cuando lo menos esperado iba a suceder, un grito aterrador cortó el silencio nuevamente, y una nueva luz brotó de la caja, prometiendo nuevas revelaciones y profundidades de horror inimaginables. Qué sorprendentes verdades les depararía la oscuridad. Los gritos se desvanecieron en la penumbra, pero la tensión en el aire se mantuvo, más palpable que nunca. Los taxistas restantes, un grupo reducido y tembloroso, se miraban entre ellos con desesperación e incredulidad.
Las figuras sombrías que ahora rodeaban la caja se movían como siluetas grises en una tormenta, pulsando con la energía de los lamentos juveniles perdidos. «Debemos llamar a la policía», sugirió uno de los taxistas, su voz quebrada, mientras trataba de soterrar el horror que se alzaba ante ellos. Pero nadie se movió. En sus ojos había un entendimiento silencioso. Ninguna autoridad podría ayudarles. La verdad era que estaban solos, abandonados en este desierto urbano donde la lógica se había ocultado tras las sombras. El viento giró con ferocidad, enviando un frío helado que les caló hasta los huesos. «Cálmense», dijo una mujer que había permanecido en silencio. Su voz temblorosa, pero contenía una fuerza inesperada. «No podemos dejarnos llevar por el miedo. Necesitamos actuar. Tal vez hay una forma de detener esto». Sus palabras resonaron, pero la mayoría la miró con desdén. «¿Con qué? Con lo que sea que esa cosa quiera». El escepticismo impregnaba el aire como un veneno, pero no podían ignorar el impulso irresistible de mirar la luz que emanaba de la caja, como la hipnosis de un faro. En ese momento, una de esas sombras dio un paso adelante. Era más densa, más definida. Un rostro familiar apareció momentáneamente en el caos. El de un amigo fallecido de uno de los taxistas. En un instante cruel, el hombre gritó: «¡No dejes que te atrape! ¡Mis manos están manchadas! ¡No las toques!». Un terror helado recorrió la espina de todos los presentes. Aquellos rostros se retorcían en muecas de agonía, clamando por ser liberados. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó la mujer luchando por mantenerse firme. Pero la respuesta no vino en palabras, más bien un torrente de sombras avanzó hacia el grupo, como si fueran un río oscuro que arrastra todo a su paso. Algunos comenzaron a retroceder, sus cuerpos temblando de pánico. Sin embargo, un par de ellos, impulsados por una mezcla de desesperación y la necesidad de enfrentarse a lo inexplicable, se plantaron firmes. «Si esta caja es una puerta, tal vez la única forma de cerrarla es enfrentándonos a lo que está dentro», dijo uno de ellos, su voz firme ahora. «No, eso es una locura», gritó otro. Pero la siniestra figura en la neblina pareció reír ante la división. «¿Qué opción tienen? ¿Huir en la oscuridad o luchar por sus almas?». El desafío se retorcía en su voz, y en ese instante la mujer recordó un viejo folclore que su abuela solía contar sobre seres que se alimentaban del miedo, criaturas que esperaban la invitación para devorarte. De pronto, como si se hubiera encendido un resquicio de esperanza, la mujer avanzó y se acercó lentamente a la caja. «Tal vez, si entendemos lo que hay aquí, podemos liberar a aquellos que han sido atrapados. Debemos hacerlo. Por ellos». Sus manos temblaban mientras admiraba la luz pulsante. Su corazón estaba a punto de estallar. Cuando levantó la tapa de la caja, la luz se intensificó y un eco ensordecedor resonó. «¡No mires! ¡No lo hagas!», gritaron los demás, pero era demasiado tarde. En su interior se reveló un abismo de memorias y dolor, como un espejo oscuro que reflejaba no solo a los atrapados, sino su propia desesperación, su temor profundo e inquebrantable. Las sombras danzaron más intensamente, comenzando a formar un remolino de energía que los rodeaba. La mujer sintió que fuerzas invisibles tiraban de ella desde todos los lados, intentando llevársela hacia la oscuridad. «¡Ayúdenme!», gritó, mientras las visiones la abrumaban, mostrando momentos de su vida que prefería olvidar. Pero en ese momento crítico, una voz resonó por encima del caos, clara y definida. «Debemos enfrentar nuestros propios miedos si queremos liberarnos. Juntos». Tendrían el coraje suficiente para confrontar no solo a los siniestros encierros de almas, sino a sus propios fantasmas. Mientras todos peleaban con sus demonios internos, una sombra, más oscura que las demás, se abalanzó sobre la mujer. Sus ojos centelleaban con un hambre insaciable.
El silencio regresó brevemente, y los taxistas se encontraron en un limbo incierto. La caja, abierta y pulsante, prometía más que temor, revelaciones, secretos guardados en las penumbras. ¿Qué pasaría si lo que revelara la caja no solo ahondara en sus miedos, sino que también revelara verdades olvidadas de su pasado? Y justo cuando estaban a punto de descubrirlo, un grito desgarrador cortó el aire, dejando a todos helados ante la posibilidad de un nuevo horror que aún estaba por llegar. Las sombras parecieron cobrar vida, girando en torno a la mujer como si fueran serpientes voraces, dispuestas a devorar su coraje. Fue un instante en el cual el tiempo se volvió líquido, donde los segundos caían como piedras en un abismo insondable. Sus ojos buscaban los de los otros taxistas, pero se encontraron solo con miradas de terror y desesperación, atadas a sus propios dilemas. «No, no podemos dejar que nos atrapen», murmuró uno de ellos, sus palabras casi un lamento, mientras la sombra se cernía más cerca. Sin embargo, el deseo de huir se debatía contra la creciente necesidad de enfrentar lo desconocido. La figura oscura temía su unión, su decisión de tomar una posición. Entonces, con un grito casi animal, el hombre se lanzó hacia la caja, decidido a liberar a la mujer del tormento. «¡No!», gritaron los otros, pero sus voces fueron tragadas por el crujir de la oscuridad. Al tocar la caja, un chispazo de luz envolvió su mano, y el eco de risas infantiles resonó, entrelazándose con sus propios recuerdos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en vez de retroceder gritó: «¡Déjalos salir! ¡Déjalos ser libres!». El aire se electrificó, y el viento comenzó a girar en un remolino frenético. Todo parecía perder el sentido. De repente, la neblina se disipó, y las figuras sombrías comenzaron a contornearse, mostrando rasgos agonizantes. Uno tras otro, los rostros familiares de los atrapados emergieron del caos. Aquel amigo fallecido ahora se asomaba entre las sombras, su expresión una mezcla de súplica y desesperación. «¡Ayúdenme!», clamaba. La mujer se sintió arrastrada por el horror, pero en su interior una chispa de valor arde. «Debemos recordar quiénes somos. No dejemos que nos controlen». La chispa parecía encender a los demás, y uno a uno comenzaron a acercarse, uniéndose en un círculo alrededor de la caja. «Enfrentemos nuestros demonios», resonó la voz del hombre que había hecho el sacrificio. A medida que los demás se unían, su fuerza parecía aumentar. Las sombras empezaron a temer ante su unidad, como si retrocedieran, dándose cuenta de que ya no eran simples víctimas, sino guerreros dispuestos a luchar. Los gritos de los perdidos, que antes llenaban el aire, comenzaron a transformarse en lamentos más suaves, ecos de esperanzas frustradas. «¿Por qué nos abandonaron?», preguntaron las voces, sombras de almas que alguna vez fueron, prismas de dolor que reflejaban sus propios remordimientos. «Porque los olvidamos», gritó la mujer dejando escapar sus propias emociones. «Los metí en esta oscuridad, pero podemos traernos de vuelta a la luz». Entonces recordó las palabras de su abuela: «El amor es el antídoto más poderoso». De repente, los taxistas se aferraron unos a otros, sus manos entrelazándose, formando un círculo humano. Antes de hablar, se miraron entre sí. Un entendimiento silencioso se estableció. Era momento de recordar. Cada uno compartió su propia historia, sus heridas, sus miedos, y la luz en la caja comenzó a cambiar, pulsando con una energía nueva. La atmósfera se llenó de la fragancia del perdón, comenzando a disolver el caos. Pero de pronto, una sombra más oscura, más voraz que las demás, emergió con más fuerza. «¡No pueden escapar!», rugió, desatando un grito que resonó en sus corazones. La presión en el aire se volvió insoportable, y por un momento la desesperación casi los hizo flaquear.
¡Resistan!, gritó la mujer con todas sus fuerzas. ¡Suéltense de sus miedos y abracen sus verdades! Mientras la sombra avanzaba, dispuesta a reclamar las almas que habían comenzado a brillar, una explosión de luz brotó de la caja. En su interior se vislumbraba una sonrisa, un símbolo de esperanza, prometiendo respuestas, pero también el riesgo de perderlo todo. Entonces la sombra se detuvo como si dudara. Un profundo silencio se apoderó del ambiente, y la mujer supo que todo dependía de ellos. José, el taxista más veterano, recordaría el amor por su familia. María, la madre soltera, se atrevería a afrontar su miedo a la soledad. El futuro se vislumbraba incierto, el desenlace aún por escribirse en el oscuro lienzo de la noche. Pero cuando todos juntos alzaron voz y corazón, un estremecedor grito triunfó por encima del terror. «¡Estamos aquí, y no vamos a permitir que nos destruyas!». La sombra se retorció, como herida, pero un nuevo eco resonó, un ruido ominoso que presagiaba otra amenaza que aún estaba por llegar. Una más poderosa y oscura, suficientemente fuerte como para devorar no solo las sombras, sino también a aquellos que se atrevían a arrebatar su poder. La pregunta flotaba en el aire, como una advertencia. ¿Podrían realmente soportar la verdad que estaba a punto de ser revelada? La luz de la caja comenzó a parpadear, como si estuviera a punto de desvanecerse. Las sombras, ahora confundidas, se agolpaban alrededor, titilando y retorciéndose, intentando recuperar su dominio sobre el grupo. La mujer sintió que el miedo la envolvía, a pesar de que el valor que había despertado en sus compañeros era palpable. «¡Confíen en sus recuerdos!», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Y en ese instante, cada taxista empezó a recordar. Sus rostros se iluminaron con destellos de felicidad, de ternura, de amor. Eran recuerdos que creían perdidos, hijos riendo, parejas abrazándose, hogares llenos de calidez. Pero la sombra, agazapada, se alimentaba de sus dudas, de las fisuras en sus recuerdos felices. «Sus recuerdos son mis clones», rugió con un eco que reverberó por todo el callejón oscuro. La mujer sintió que algo dentro de ella se quebraba con aquel grito. La madre de María, el hermano de José, cada uno de ellos se vislumbraba en la penumbra, obligados a enfrentar su propio dolor. «No podemos permitir que nos arrastre de nuevo», exclamó el hombre que había dado el primer paso. «Nuestros recuerdos son nuestra fortaleza». Las manos se entrelazaron más firmemente en un acto de unidad. Sin embargo, las sombras negras se reagrupaban, formando una figura aún más aterradora, una versión distorsionada de ellos mismos. «Soy lo que temen enfrentar, lo que son cuando se despojan de su coraje. Soy su arrepentimiento», resonó la sombra a través de ellos, burlona. Fue una voz que hacía eco de sus pensamientos más oscuros. Una tras otra las dudas surgieron. «No soy suficiente, nunca lo fui», murmuró uno de los taxistas, su voz desgarrada. Y al instante ese pensamiento cobró vida, arrastrándose hacia él. La sombra devoró la luz que emergía de su interior. «¡Suéltense de eso!», gritó la mujer, sintiendo el peligro inminente. «No somos lo que hemos perdido, somos todo lo que hemos superado». Sus palabras rompieron el hechizo, uniendo los corazones que aún vacilaban. Un destello brilló en la caja, intensificándose ante la unidad resurgente. Los recuerdos de amor y risas comenzaron a arrollar la oscuridad. Poco a poco, las almas atrapadas en las sombras comenzaron a liberarse. Sonrisas tímidas resplandecían en su resurgimiento, como flores brotando en primavera. «¿Qué son estos desperdicios?». La sombra, más enfurecida ahora, lanzó un rugido terrorífico que pareció hacer temblar el suelo. A lo lejos, un sonido ominoso resonó. La niebla se espesó, un nuevo horror brillando en el horizonte.
La figura grotesca se alzó, de una forma aún más amenazante, dispuesta a desatar todo el terror acumulado. ¿Listos para la verdadera prueba?, retumbó la sombra, burlona. Parecía absorber la oscuridad circundante, mientras nuevas sombras se deslizaban con ansias desde los rincones más oscuros, formando una ola de terror inminente. Los taxistas sintieron que el frío se apoderaba de sus cuerpos, pero en sus corazones ardía la llama del propósito. ¡Juntos!, exigió la mujer, apretando sus manos con fuerza. En ese instante, no solo se defendían de la sombra, sino que se preparaban para adentrarse en lo desconocido, en lo que podría ser una victoria o su total perdición. Porque la verdad era que, enfrentando la oscuridad más oscura, habían despertado en sus almas un eco aún más profundo. Pero, ¿realmente serían capaces de confrontar lo que esa sombra había traído a sus miedos? La respuesta que se acercaba era peligrosa y desconocida, como un monstruo preparado para devorarlos. Las sombras se acumulaban, el oscuro lienzo de la noche comenzaba a girar, y sobre el telón de fondo de desesperación una única figura emergía. Pero esta vez sería diferente. Estaban preparados para dar la batalla definitiva. Los rostros de protagonistas reflejaron claridad. Enfrentando esto, sabían en lo profundo de su ser que la lucha apenas comenzaba. «¿Cuál es nuestra verdad?», susurró uno de ellos, mientras la sombra se cernía sobre ellos como el final de una pesadilla aún no revelada. El aire se volvió denso, como si la niebla hirviente apretara sus gargantas. Las sombras avanzaban, con formas que tejían un baile grotesco, entrelazándose y deslizándose, ávidas de devorar la luz que acababan de bloquear. La mujer, de pie al frente, sintió cómo cada pulso de su corazón resonaba con fuerza. «No podemos rendirnos», murmuró, con el anhelo de inspirar valor en sus compañeros. Pero el miedo era un ladrón astuto, robando los brillos de esperanza que aún permanecían. «¿Qué si no podemos recordar lo suficiente?», cuestionó una voz apagada entre las filas. Los otros asintieron, algunos ocultando la cara en la oscuridad, como si esperar a desaparecer de la escena los mantenía a salvo. «No», ella gritó, el eco de su voz reverberó retumbando por el callejón. «Nuestros recuerdos nos han traído aquí. Pensemos en todo lo que hemos superado». Con cada palabra, la sombra se retorcía, visiblemente agitada, incapaz de absorber el poder de esos recuerdos reunidos. Pero, ¿cuánto tiempo más podrían resistir esa tensión? Las sombras comenzaron a fluir en una espiral aterradora, conviviendo y compitiendo entre sí, creando una figura aún más monstruosa que antes. «Mejor no se atrevan a mirar», rugió, y de inmediato la imagen de lo que más temían se proyectó ante ellos. Atrás quedaron los recuerdos felices. Ahora en su lugar, tormentas de arrepentimientos y culpas danzaban como espectros. «Soy ustedes, en su versión más débil», susurró la sombra con una voz que parecía multiplicarse. Mientras más se acercaba, más real se sentía la angustia que evocaba. Era un monstruo conocido, uno que sus mentes llevaban dentro desde siempre. «Destruyéndome se destruyen a sí mismos», resonó mientras cobraba fuerza en el caos. El taxista de cabello canoso, quien había reído en compañía de sus amigos, ahora se encorvó bajo el peso de una culpa insuperable. «Soy un fracasado», se lamentó. Y justo así, la sombra devoró su luz, su esencia, haciéndolo desaparecer en un desvanecerse sin eco. «No», pensó la mujer, «no podían dejar que eso sucediera. Recuerden todo lo que amaron, todo lo que están dispuestos a pelear», instó, sintiendo que necesitaría cada fragmento de su esencia para hacer frente a lo que se venía. De repente, un intenso brillo surgió de la caja, mientras cada uno de los taxistas comenzaba a recordar momentos de risas compartidas, celebraciones que reanimaban su corazón. La figura oscura, ahora tambaleándose, soltó un grito desgarrador
que rasgó la niebla. Sus recuerdos son una palidez comparados con mi oscuridad, bramó, lanzando tentáculos oscuros hacia ellos. Pero algo en la mujer atravesó el horror. ¡No más!, gritó, y sin saber cómo, la luz de la caja pareció reflejar su determinación, como si la unidad que habían forjado brillara en un rayo de esperanza tan potente que lo oscuro comenzó a retraerse. Las sombras retrocedieron confusas, pero no sin escupir sus venenosas palabras. Listos para el último acto, un juego de recuerdos olvidados. Aquí los atraparé. Y como un eco de pesadilla, imágenes veladas comenzaron a surgir. Cada figura atormentada soltó un susurro que raspó los oídos de la mujer. Eran recuerdos que nunca habían vivido, pensamientos enredados de sus peores versiones, sus egoísmos expuestos. ¿Qué quieren ver?, preguntó la sombra, burlona, mientras un viento gélido rodaba en el callejón. Sus peores miedos están aquí. ¿Tienen el valor de encararlos? Los taxistas se miraron, y en esa mirada se forjaron silenciosas promesas. No somos solo lo que hemos vivido, dijo ella, levitando en ese rincón oscuro. Cuando la luz de la caja intensificó su resplandor, la sombra lanzó un grito sordo, como un trueno en la tormenta. Los recuerdos resplandecerían, pero ¿quedaría tiempo? Un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Las sombras comenzaron a colapsar y reconfigurarse, listas para asumir nuevas formas. Mientras la figura distorsionada se desvanecía en el caos, una nueva sombra emergía, más oscura, más potente. En su cuasimaldad contenía la esencia de todos sus miedos. El momento decisivo se avecinaba. «El verdadero horror acecha», exclamó alguien del fondo. La figura oscura avanzó como un espectro indomable. El aliento de todos quedó atrapado, pero ella, consumida por una determinación renovada, se pareció a un faro en la tormenta. Lograrían por fin desentrañar el secreto que esa sombra había ocultado en lo más profundo de sus mentes. O el juego de recuerdos olvidados sería el último en transformarlos para siempre. El nuevo monstruo era más que una sombra. Era un abismo de desesperación. Sus ojos perforaban en lo más profundo de las almas, y cada latido del corazón de los taxistas se convertía en un tambor de miedo. La mujer sintió cómo su propio aliento se volvía pesado, como si un peso invisible intentara atraparla. «Enfréntate a tus miedos», gritó, pero su voz se hundía en la niebla. Por un momento, la oscuridad se detuvo, como si la sombra contemplara la posibilidad de retroceder. A su alrededor, los cuerpos encorvados de sus compañeros parecían sumidos en la parálisis, atrapados en cada uno de sus temores más oscuros. De repente, el viento cambió, trayendo un fuerte olor a tierra mojada, como si un diluvio cercano estuviera a punto de caer. La sombra, en su nueva forma, se abalanzó hacia un taxista joven de mirada perdida. «Tú, que siempre tuviste sueños, ¿recuerdas el futuro que no te atreviste a vivir?», susurró, y en ese momento, el hombre comenzó a retroceder, su esencia comenzando a desvanecerse. «No, no lo hagas», la mujer suplicó, sintiendo la frialdad recorrer su espina dorsal. Ella había sido una testigo inquebrantable, dispuesta a luchar. «No dejes que te consuma, tu luz es más fuerte». Se apretó las manos y el resplandor de la caja iluminó el callejón, haciendo titilar las sombras por un instante. Algunas se retiraron, chasqueando y humeando como serpientes al ser repelidas. Pero la figura oscura se rió, una risa fría que resonó en la humedad. ¿Creen que la luz puede salvarlos? Emplear recuerdos. No son más que reflejos vacíos de lo que realmente son. El joven se encorvó, y de él emergió una imagen en blanco y negro, la promesa de un futuro olvidado, un viaje que nunca dejó el suelo. «¡Despierta!», la mujer gritó, pero el eco fue absorbido por la risa burlona del monstruo. Un estremecimiento colectivo recorrió a los taxistas.
esos momentos de duda que lentamente comenzaron a atormentarlos. Recuerdos enterrados florecieron como flores en un jardín maldito. Ella vio la cara de una madre preocupada, sueños destrozados y promesas no cumplidas flotar en el aire. Estaban allí, aplastando sus corazones. «No podemos dejar que algo así nos defina», murmuró. «Tengamos el valor de enfrentarlos. Cada dolor nos ha fortalecido». Empezó a caminar hacia adelante, desafiando la corriente de oscuridad. Cada paso que daba era como tropezar con la profundidad del abismo, pero la luz de la caja brillaba más intensamente. La nueva sombra, visiblemente frustrada, replicó: «¿Realmente creen que eso funcionará?». Con un movimiento de sus tentáculos, comenzó a proyectar visiones terribles. Cada uno de los taxistas era visto cayendo en sus peores versiones. Se les mostró el día en que dejaron de esforzarse, los momentos en los que el desánimo les robó el aliento. Los asustó con noticias de pérdidas inminentes, separaciones forzadas y caminos equivocados. «No, no somos eso», gritó la mujer levantando los brazos, la luz rebotando intensamente de su ser. «No podemos permitir que el miedo nos consuma». Una corriente de energía fluyó por ella, y la caja exudó un brillo casi cegador. «¿Qué son sin sus recuerdos?», retumbó la sombra, la voz vibrando en la niebla como un trueno lejano. «El juego ha comenzado, que no se interrumpa». Tiempos lóbregos esperaban, pero el tiempo también les era escaso. Con cada latido, la niebla parecía estrecharse, atrapándolos en el juego oscuro del monstruo. Las sombras rodeaban a la mujer, resplandeciendo como reflejos de todo lo que ella no quería ver. Pero en el fondo, una chispa de lucha se encendió. La imagen de la caja comenzó a desvanecerse, y la mujer sintió que su corazón se aceleraba. «Todo lo que somos puede ser nuestra salvación», exclamó acercándose a la caja, viendo cómo se perfilaba una puerta en la oscuridad. «¡Cuidado!», gritó una voz. Pero en ese instante decisivo, mientras la sombra se abalanzaba, la mujer se lanzó, lista para atrapar el último destello de luz, sin saber si eso sería suficiente. El silencio se coló en el callejón, un silencio que presagiaba el siguiente acto. ¿Podrían reunirse y triunfar? ¿O caerían en el espiral de sombras necesarias para enfrentar lo que nunca habían querido recordar? Con cada pregunta, quedó la sensación ominosa de que el verdadero horror aún estaba por venir. La atmósfera en el callejón se volvía cada vez más pesada, como un manto oscuro que cubría todos los rincones. La sombra, ahora revelada en toda su grotesca fuerza, se alzaba ante el grupo de taxistas, quienes se sostenían unos a otros, temerosos pero intrépidos. La mujer en el centro del círculo sintió como el pulso del miedo latía en la superficie, pero en su interior una llama de determinación ardía con intensidad. «No dejaremos que el miedo nos consuma. Somos más que nuestros errores y sombras», exclamó con voz firme, con los ojos fijos en la figura oscura. Las miradas de sus compañeros se conectaron, y por un momento el temor cedió ante una renovada sensación de unidad. Las sombras se convulsaron, amenazantes, pero la mujer no flaqueó, comenzó a recordar. Recordó cada risa compartida, cada viaje exitoso, cada momento en que había sentido el calor del amor, incluso en la oscuridad. «Juntos somos fuertes, juntos somos luz», repitió como un mantra. Los otros comenzaron a seguir su ejemplo. Cada taxista, una luz en medio de la adversidad, comenzó a traer sus propios recuerdos a la superficie. Una boda, una sonrisa de un hijo, un abrazo de un perro que nunca olvidaron. La caja, que había sido un portal a sus oscuros secretos, ahora brillaba con el calor de esos momentos felices, resonando en el aire como un canto de esperanza. La sombra rugió, su forma distorsionándose con furia al ver cómo el poder de sus recuerdos crecía. «Imbéciles, no sabéis lo que estáis invocando», exclamó, pero su voz
tenía un tinte de desesperación. La unión de los taxistas empezó a afectar su poder. «Corta con el pasado, sé el futuro que quieres», gritó otro taxista, impulsando el coraje de sus compañeros. El grupo se apretó más, sintiendo el peso de cada abrazo, de cada conexión, de cada promesa compartida. Los recuerdos se entrelazaban entre ellos, formando una red de amor y esperanza. La niebla comenzó a retroceder. Cada paso que daban hacia la sombra se sentía como un latido de victoria. La risa de Daniel, aún resonando en sus mentes, se transformó en un eco de desafío. «No nos detendremos. Somos más que tus sombras». Un destello intenso emanó de la caja al unísono de sus gritos, y las sombras titubearon. Se dieron cuenta de que, alimentadas por el miedo y la desesperación, habían menospreciado el poder de la esperanza. La luz era lo que la distorsionaba todo. Era lo que podía, de una vez por todas, cerrar la puerta a lo desconocido. Con una fuerza renovada, todos alzaron sus manos hacia la caja. «Luz por nuestro amor, luz por nuestros recuerdos», gritaron en unísono. La energía de sus palabras resonaba y revivía la luz de la caja. Un destellante rayo de esperanza atravesó el espacio, y la sombra crujió mientras era absorbida por el resplandor. «Ya no serás más que un eco, luz vencedora», se escuchó la voz de la mujer, quien había liderado el camino. El brillo hizo que la sombra se retorciera y se escucharon gritos de agonía por parte de los entes que se mantenían en la niebla. Con un último grito, la sombra fue completamente consumida por la luz, desapareciendo en un estallido de colores. Finalmente, el silencio reinó en el callejón. Pero esta vez no era el silencio del miedo, sino el de la liberación. Los taxistas se miraron entre ellos. Una mezcla de alivio y triunfo brillaba en sus ojos. «Lo logramos», murmuró uno de ellos, temblando de emoción. «Sí, pero no olvidemos esta lección», dijo la mujer, con una expresión determinada en su rostro. «Nunca abandonaremos nuestros recuerdos. Seremos un faro de luz para los que vienen después». Con esas palabras, resonando en el aire, supieron que cada viaje y cada historia contada ya no serían solo su propio legado, sino una guía para quienes también podrían perderse en la neblina. Se dieron cuenta de que, en su unidad, habrían hecho mucho más que sobrevivir. Habían creado un templo de esperanza. La noche, aunque aún oscura, parecía más brillante. El aire se sentía más ligero, y cada uno, sabiendo que había enfrentado sus propios demonios, sentía que sus corazones latían como uno solo. Y así, mientras se alejaban del callejón, quedó el eco de una promesa: mantenerse unidos, ser llamas de esperanza en un mundo que a menudo se oscurece. La historia de aquella noche no solo sería un susurro en Medellín, sino un grito triunfante de valentía. La luz había vencido a la oscuridad por el momento. El eco de aquellos pasajes resuena hoy, como un recordatorio de que en nuestros propios caminos solo nosotros elegimos si ser víctimas del miedo o faros de esperanza. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.